Muchas gracias a los que se están integrando. Muy buenos días. Antes de comenzar de lleno con el tema que nos trae aquí en esta mañana, bueno, pues es como de conocimiento de todos los mexicanos que estamos ante una situación nacional en la cual se está implementando un nuevo programa, un programa que se empezó a gestar a partir de la pandemia. Recordarán ustedes que hubo sesiones en las cuales se reunieron por estados para realizar, pues, la planeación de un nuevo programa, ¿verdad? Y junto con él, una serie de libros de texto gratuitos, que es lo que normalmente sucede cuando se implementa un programa. Más allá de la controversia o de lo que pudiera suceder a nivel nacional y a nivel gubernamental, nosotros como ASC les ofrecemos, y como ustedes bien lo saben, un programa que está basado en la neurología aplicada a la educación y que tiene un sustento amplio y sólido acerca de cómo el cerebro es que aprende, ¿verdad? Entonces, nosotros pues nos dimos a la tarea de conocer qué es lo que ese nuevo programa nos invita a hacer. Y algo maravilloso que sucedió es que nos dimos cuenta que nosotros llevamos 10 años haciendo muchas de las cosas que pues ahora se pretenden utilizar en este nuevo programa y en las escuelas de México. Y nos dio mucho gusto porque estamos convencidos de que sí tenemos que mirar a nivel nacional y también a nivel internacional lo que está pasando para crear ciudadanos que tengan una formación sólida, interdisciplinaria, que tengan una formación amplia y bueno, pues con la ayuda de todos ustedes y con su labor, pues lo logramos, ¿verdad? Entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a revisar algunos aspectos que tienen que ver con algunas actualizaciones que van a mirar en nuestros materiales. Esto es importante decirlo porque de pronto nos preguntan, pero sí, ¿qué va a cambiar? Bueno, de contenido, de entrada en el contenido, nosotros estamos seguros que no necesitamos cambiar nuestros contenidos, recordando que el contenido es el pretexto para aprender y que nuestras unidades didácticas ya están formadas de origen de manera interdisciplinaria, lo cual les permite a ustedes trabajar ya desde una visión en la cual todos los días están trabajando los aspectos más curiosos y vinculados de manera, justo como su nombre lo dice, interdisciplinaria. Entonces, pues justamente cuando empezamos a mirar estos aspectos, ahorita verán las coincidencias y ahorita verán algunos aspectos que visualmente también les van a ayudar a ustedes, pues para localizar algunos de esos aspectos y que se les facilite de pronto, pues tanto en aspectos como de su planeación, como también aspectos en los cuales quizás si reciben alguna supervisión escolar de la secretaría, bueno, pues también se den cuenta que usan un material que está alineado. Les comparto ahora mi pantalla. Y bueno, pues estamos hablando de los materiales que utilizarán ustedes alineados con la nueva escuela mexicana para este ciclo 2023-2024. Y de entrada, bueno, pues es necesario ubicarnos que ahora se visualiza a los diferentes niveles escolares como fases. Las fases que van desde la inicial, que es la fase 1, que por primera vez en la historia incluye a maternal, esa es la fase 1. La fase 2, que es todo lo que tiene que ver con preescolar, los 3 grados de preescolar oficiales. Y primaria se divide en 3 fases, la 3, 4 y 5, y van pues en pares, ¿verdad? Y secundaria que viene a ser la fase 6. En este momento, para esta pequeña sesión, nos enfocaremos en la fase 3, que es para primero y segundo de primaria. Otro aspecto importante que vamos a empezar a vincular y que seguramente ustedes en sus consejos técnicos escolares ya escucharon, es que la información dentro del programa sintético está, digamos, englobada por campos formativos. Esta visión no es que sea algo nuevo. A nivel internacional también existen 4 áreas, es decir, esta visión de dividir en 4 áreas generales
pues nos invita a ver que, bueno, pues dentro del conocimiento pudieran ser clasificadas así. Si nosotros tuviéramos que colocar las asignaturas dentro de esos campos formativos, bueno, pues encontraremos que están en lenguajes, tanto español, inglés como segunda lengua, algunas otras lenguas, las artes. En esta ocasión también mencionan diferentes tipos de lenguajes, como incluso en algún momento se cita al lenguaje de señas mexicano. En ética, naturaleza y sociedades podemos ver las asignaturas como geografía, historia, formación cívica y ética. En saberes y pensamiento científico, matemáticas, biología, física, química y todo lo que tiene que ver con tecnología. Y por último, de lo humano y lo comunitario, pues tecnología otra vez, educación física, biología, educación socioemocional y en el caso de secundarias, las tutorías. Otro de los aspectos relevantes de la nueva escuela mexicana son los ejes articuladores. Si bien es cierto, venimos de las fases, luego los campos formativos y los ejes articuladores, estos lo que nos permiten es enlazar algunos de los aspectos y vincular de una manera sólida dándole relevancia a algunos de las acciones que suceden en el aula. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura y escritura, educación estética y vida saludable. Nosotros, quienes ya llevan tiempo con nuestra metodología, saben que, por ejemplo, este sello de vida saludable ya lo utilizábamos y hemos diseñado otros más para señalarles estos ejes articuladores y que de una manera muy visual los puedan identificar. De pronto para el niño no es un aspecto en el cual a lo mejor él pueda notar una gran diferencia, sin embargo sí podrán ver en sus procesos, en sus actividades, algunos de estos sellos y le pueden dar énfasis a este eje articulador. Después de este análisis que les comento, en Editorial Morzán Internacional, que es nuestra compañía a la cual pertenece Ask, pues les comentaba que encontramos unas grandes coincidencias. En este momento resalto algunas que me parece muy valioso rescatar para que sepamos de qué estamos hablando. En muchos de los programas que se presentan, tanto a nivel nacional como internacional, de pronto lo que cambian es de nombre. Y nosotros encontramos estas coincidencias de esta manera. Por ejemplo, nuestras unidades didácticas están diseñadas de forma ya interdisciplinaria, a partir de una lectura generadora, donde se van vinculando las diferentes asignaturas. Encontramos que en la NEM mencionan una palabra que suena muy interesante, me gustan estas palabras nuevas, aprendizaje imbricado. La palabra imbricado, si bien es cierto, puede tener varias acepciones. Significa, por ejemplo, para las personas que se dedican a la construcción, que la loseta, cuando se pega el dibujo, está como encontrado. Eso es imbricado. Lo que creemos que quisieron decir es que imbricado en la educación se refiere a esta relación, a esta interdisciplinariedad, y por eso es que nos dio mucho gusto. Hablan ahora de un aula flexible, es decir, que no sea aquella aula tradicional por filas. Ustedes que son docentes ya de hace mucho tiempo de escuelas ASC o de escuelas que quizá también han trabajado de manera más activa, saben que esas filas tienen muchos años que, pues, no es que hayan desaparecido al 100%, pero no es lo normal. Nosotros, más allá que solo romper las filas, lo que mencionamos es que además de que pueden trabajar en equipo o pueden trabajar en plenaria o en diferentes formatos, lo más interesante de un aula flexible es la forma en la que los niños interactúan. Es decir, cómo comienza a trabajar de manera individual, después con un compañero, después con su pequeño grupo y después quizá en plenaria. Estos patrones de interacción para nosotros son más importantes porque son los que le van a dar al niño precisamente ese aseguramiento de la información, del contacto, del contraste, incluso de la coevaluación. Por eso es que para nosotros es relevante. Por lo tanto, consideramos que ya promovíamos desde antes un aula flexible.
La evaluación formativa, que es un término que tampoco es nuevo, hemos hablado desde hace muchísimos años en educación de una evaluación formativa. Sin embargo, llevar a la práctica este tipo de evaluación nos invita a de manera constante tener recursos para ello. No solo conviene ponerlo en una planeación, sino asegurar el día a día una evaluación formativa. ¿Y para qué? Bueno, vamos a tener instrumentos que me van a permitir hacer esta evaluación formativa y nos van a permitir sobre todo realizar una atención diferenciada y equitativa. ¿A qué me refiero con la palabra equitativa? Que cada niño reciba lo que necesita. Nuestros materiales están diseñados con, sí, un tronco común, libros comunes. Sin embargo, hay mucho material complementario que asegura esta atención equitativa y diferenciada. ¿Qué quiere decir? Que la intención es reducir la brecha entre los que menos pueden y los que pueden más, para que sea mucho más equitativo. Y de esta manera tenemos diferentes materiales como fichas de trabajo, cuadernillos complementarios de matemáticas, de valores, de trazo, etcétera. Entonces, hablar de evaluación formativa no es solo quedarnos con el instrumento o con la idea, sino es una práctica cotidiana que además nos permita hacer un feedback transformador en el niño, una retroalimentación constante a partir de lo que hace y no de lo que el maestro quiere ser. Aquí hay un valor importante en todos ustedes como docentes. Es muy importante su labor, siempre lo ha sido. Sin embargo, ahora me parece maravilloso que se coloque mucho más en alto el trabajo del docente, puesto que son ustedes quienes llevan a cabo constantemente esta labor tan importante y cotidiana con sus alumnos. Hablan ahora de transformar al alumno y alumna en no es un alumno receptivo, sino es aquel en el cual queremos que desarrolle el pensamiento crítico. Y bueno, aunque este término tampoco es nuevo, para que realmente podamos llegar a esto, a que un alumno sea no solo un receptor, sino que desarrolle ese pensamiento crítico, tenemos que tener un equilibrio entre procesos pedagógicos y andragógicos, tomando la esencia de cada uno de estos términos como la esencia de aprender para la pedagogía es con un aprendizaje acompañado, es decir, hay un mentor, hay un pedagogo que acompaña los procesos del niño. Y tenemos otro proceso que es andragógico, en el cual es más autónomo, es decir, un poco más como el adulto aprende. Estos procesos andragógicos implican una autonomía, algunos procesos donde el niño realmente pueda tomar decisiones y pueda seguir avanzando. Si no hay este equilibrio entre pedagogía y andragogía, es decir, hablamos nosotros, la palabra clave aquí sería protagonismo. ¿Quién tiene el protagonismo de tu clase? Si el maestro habla constantemente, como lo estoy haciendo ahora, el alumno solamente recibe. Sin embargo, si hay una interacción, si él puede decidir, si él puede seleccionar, puede autoevaluar, etcétera, entonces hay un equilibrio que lo va a llevar a ese pensamiento crítico. Y para ello utilizamos cuestionamiento de alto nivel. En nuestras notas del maestro, por ejemplo, hemos impregnado una cantidad importante de preguntas de metacognición, de cuestionamiento de alto nivel o preguntas de comprensión lectora. ¿Para qué? Para que sean parte de tu bagaje que sabemos que seguro seguirás desarrollando y sigues desarrollando para preguntar cada vez mejor. Por lo tanto, el pensamiento crítico tiene que ver con la toma de decisiones, con el cuestionamiento profundo y de alto nivel y con el equilibrio en el protagonismo. Después hablamos de autonomía y codiseño curricular. Aquí viene ya la función de todos ustedes. ¿Cómo el docente puede tomar estas decisiones de una manera autónoma y en este codiseño curricular? Bueno, aquí de manera personal y como editora de este material, les puedo contar como autora y editora que nosotros hemos pensado este material desde un maestro que sabe, desde un maestro que toma decisiones, desde un maestro que realiza esta planeación y este codiseño curricular con una conciencia clara de lo que sus alumnos necesitan. Sí, es un programa que está sistematizado y organizado en unidades didácticas. Considero de manera personal que el orden es muy importante. ¿Orden en qué?
orden en que no debemos perdernos en esta progresión de aprendizajes que necesita el niño para seguir avanzando. Si bien es cierto, hay una propuesta de trabajo por proyectos de parte del gobierno, tenemos que tener muy claro que hay aprendizajes que no pueden saltar a otros. Y mucho más importante que para nosotros el respeto al diseño natural humano es la base, es decir, darle a cada niño en cada una de las etapas lo que requiere. Esto va entonces a dirigir nuestros procesos. ¿Por qué no me conviene acelerar unas actividades en vez de otras? ¿Por qué? Porque hay unos cimientos, hay una base. Tengo que dejar cimientos sólidos. Y los proyectos, que más adelante lo veremos, nos van a permitir, sí, vincular con la realidad, con la comunidad, etcétera, sin dejar de lado la progresión del desarrollo de las habilidades. Para nosotros, la guía más importante es el desarrollo de las habilidades que condicionan el aprendizaje. Si hay habilidades que condicionan el aprendizaje que no se ejercitan, yo no puedo hacer que mágicamente aprenda algo nuevo solo porque sí. Vamos a necesitar solidificar esa parte. Por lo tanto, el codiseño curricular les va a permitir a ustedes que utilicen las unidades didácticas de una manera flexible. Nosotros damos sugerencias, damos una gama amplia de posibilidades que ustedes pueden gestionar y decidir de acuerdo con el contexto. Posiblemente en algún momento decidirán comenzar a partir de matemáticas, también se puede hacer. O si quieren convertir su unidad didáctica en un proyecto que parta de las ciencias, también es posible. ¿Por qué? Porque es un material flexible que no te obliga a llevar la página 1, luego la 2, luego la 3 y en ese orden. Te permite, están diseñados de tal manera que tú puedes interactuar y hacer interactuar a tus alumnos de una manera diversa. En algún momento comenzarás de la lectura, en otro momento comenzarás, como ya lo decía, en otra de las asignaturas. Y este codiseño curricular va a ser apoyado también por nosotros, pero no es una camisa de fuerza, es abierto, por lo cual permite la autonomía. Para el momento en el que tú realizas esa planeación, tus alumnos que ya los conoces, que ya sabes en dónde van avanzando, dónde necesitan más apoyo, bueno, bajo esa mirada a tus alumnos vas a tomar tu unidad didáctica y vas a decidir qué hacer primero. O quizá hay el contexto que nos sirve siempre como pretexto, hay una situación, un evento, entró una abeja al salón y a lo mejor hay una lectura que habla de las abejas, pues la tomo primero o la tomo pronto. Entonces, este codiseño está en tus manos, apoyado 100% por nosotros como empresa. Este siguiente nivel del acompañamiento docente habla de una transformación que plantea la Secretaría en cuanto a que antes se pensaba que era solamente dar capacitaciones y ahora hablan de la palabra acompañamiento. Quienes ya han estado con nosotros saben que nosotros desde el inicio del proyecto acompañamos sus procesos a través de lo que le llamamos coaching escolar estratégico. Este acompañamiento implica muchas cosas, es decir, colocarnos hombro con ustedes, entrar a sus salones, darles de pronto algún coaching de sombra, alguna sesión después personalizada, directa y didáctica, donde interactuamos y a través de un feedback personalizado, pues se obtiene tareas o compromisos a seguir para afianzar sus procesos, siempre con el respeto a lo que ustedes hacen a partir de cada uno de ustedes y de sus procesos. Por eso es tan importante que vayamos a cada salón y veamos lo que sucede, porque así podemos palpar el ambiente, conocer a sus niños, conocer un poquito, aunque sea como tomar la temperatura de lo que sucede en el aula. Y entonces ese se convierte en un verdadero acompañamiento, pero no va a quedar ahí. También incluimos dentro de nuestras notas del maestro muchas de las recomendaciones que un coach les daría de manera personal. Es decir, ¿por qué hacer tal proceso de acuerdo a la neurología? Por ejemplo, basándonos en los libros del doctor Isauro Blanco, que es nuestro mentor pedagógico. Y esta línea es muy clara y les hemos inyectado, les hemos incluido dentro de sus notas recomendaciones muy valiosas que van a llevarles de la mano si lo requieren. Y si ustedes ya vuelan o si ya corren, son
un refuerzo de los conocimientos que ya tienen. Y dentro de esas notas vas a encontrar, como decíamos, tanto preguntas como notas neurológicas, como qué debo hacer antes, durante y después para mis clases. Esto es muy importante. Y además lo más valioso es que no es únicamente el libro del maestro no es un recurso que se va a quedar ahí asentado en la mesa o guardado en un librero. Es un recurso vivo en el cual tú puedes anotar, tú puedes ver qué te funcionó, qué te funcionaría mejor, dónde necesitas apoyar más. Todo esto tiene que ver con su acompañamiento, además de las sesiones virtuales o presenciales que se puedan tener a lo largo del año, como es esta primera que estamos realizando con ustedes. Después nos encontramos me voy a regresar un poquito, aquí estábamos hablando del acompañamiento docente, autonomía y codiseño curricular. Esta sección que hemos transformado, nosotros la teníamos ya incluida dentro de nuestros materiales y le llamamos contextualización pedagógica. Es decir, ¿cuál es el contexto pedagógico en el cual tú necesitas basarte para seguir avanzando? Para que no detengas tanto de tu tiempo en la planeación, hemos agregado esta sección. En la primera parte, donde está el área del lenguaje, hemos incluido esto. Señala cuál es la fase donde te encuentras, dentro del programa sintético, cuáles son los campos formativos que incluye esta unidad didáctica, que en este caso es un ejemplo que contiene todos. Habrá casos donde alguno de los campos formativos no se incluya. El programa sintético tiene dos aspectos muy valiosos: los contenidos y los procesos. Nosotros nos dimos a la tarea de incluir esos contenidos y esos procesos ya vinculados, relacionados con cada unidad didáctica, lo cual te permite que en realidad el codiseño curricular no sea, como dicen coloquialmente, arrastrar la pluma para escribir y escribir, sino simplemente conocer muy bien qué va a suceder para tomar mejores decisiones, como les decía, de acuerdo al contexto, de acuerdo a mis niños y a lo que está sucediendo. Pero que ya no pierdas tiempo en esta parte administrativa para estar buscando con qué se vincula con el programa sintético, cómo lo relaciono. No se preocupen por eso, ya está incluido. Además de que lo tenemos también en un concentrado que es la secuencia y alcance, que ustedes también ya conocen, y que en esta ocasión les hemos integrado aspectos relevantes tanto de los campos formativos como de contenidos y procesos, pero ya de manera anual, para que tengas todo el panorama completo y tengas la certeza de que estás abordando todos los conceptos, contenidos y procesos en tus alumnos. ¿Qué sucede con este programa? Hay varias formas de mirarlo. Una forma de mirarlo es que es un punto de llegada. Es decir, que antes de ese punto de llegada pueden suceder muchas cosas. Por eso es que no vas a encontrar muchos contenidos en ese programa sintético, porque como su nombre lo dice, es una síntesis. No te preocupes por ello. Nosotros, al hacer esta vinculación, no hemos quitado temas, simplemente los englobamos y los colocamos dentro del campo formativo al que pertenecen dentro de este nuevo programa. Y para no perder de pronto esa mirada, se sugiere cuáles son los ambientes donde pudieran suceder esas mismas actividades dentro de esta unidad didáctica. Entonces también ya tienes, digamos, una sugerencia. Todo este material siempre va a ser sugerido, es decir, no es una camisa de fuerza, es una propuesta amplia, flexible para apoyar el trabajo que realizas cotidianamente. Entonces, enfatizamos que es necesario considerar que también menciona 3 ambientes: áulico, escolar y comunitario. ¿Esto qué significa? Que algunas de las actividades, sobre todo hablando del trabajo por proyectos, se van a vincular ya sea en el aula, en la misma escuela o con la comunidad. Esto tampoco es nuevo, sin embargo, bueno, ahora nos lo mencionan de manera enfática y seguramente ustedes ya estarán pensando que ustedes ya han realizado actividades o proyectos que han sido hacia la comunidad o proyectos que han sido de toda la escuela con otros grados. Entonces, el ambiente áulico van a ser los niños con ellos. Por ejemplo, hablando de esta interacción de la gestión del aula de la que hablábamos al inicio.
La interacción en cuanto a la escuela va a ser entre grados, por ejemplo, los de primero, pero también primero con sexto, intergrados. Entonces, esto va a ser interesante, cómo los niños de sexto puedan interactuar con los niños de primero para realizar un proyecto, por ejemplo. Y en el ámbito comunitario, lo que se espera es incluir también de pronto a pues algunas asociaciones, algunos organismos con los cuales se puedan vincular para realizar un proyecto, pero puede participar también alguna parte, por ejemplo, de los padres de familia que puedan colaborar en alguno de los proyectos. Entonces, por eso es que estos ambientes quizá toman también auge. Dentro de el temario que se encuentra en sus notas del maestro, hablando de este aprendizaje imbricado interdisciplinario, bueno, pues para nosotros queda evidente aquí de manera muy clara. Si nosotros estamos hablando de una lectura generadora que parte o que interrelaciona las diferentes asignaturas, lo vamos a ver de esta manera. Hemos incluido al costado izquierdo el color de los campos formativos como para focalizar también estas áreas. Además de los aspectos que quizá ya conocen, y si no los conocen, los menciono ahora, como las estrellas de jerarquización. Nosotros les hemos colocado este pequeño señalamiento para pues sugerir cuál tema pudiera ser más importante que otro, es decir, más estrellas puede ser mayor importancia. Quizá, por ejemplo, si yo veo que en esta unidad didáctica hay una descripción oral de personajes, quizá mi proyecto puede ser a partir de la expresión oral y puedo enfatizar en los procesos de expresión oral, la evaluación hacia cómo se habla o diferentes formas de expresarse, etcétera. Y habrá otras actividades que se realicen de manera más sencilla, no como un proyecto, sino como parte de los procesos cotidianos. En un taller en días pasados me preguntaban, pero ¿cómo le hago? ¿Tengo que dejar de trabajar en las unidades para hacer los proyectos? Mi opinión personal es que no necesariamente. Nuestra intención es que no tengas que hacer un trabajo doble, sino que se integre tu trabajo al proceso cotidiano de realizar una clase como más un taller que una clase magistral. Y a partir de esta visión interdisciplinaria, pues para todos es mucho más fácil y si entrara en cualquier momento un supervisor, va a ver tu clase más como un taller. Va a ver cómo los niños interactúan, cómo van de la matemática y después a las ciencias y a la lectura sin ningún problema. Entonces, para nosotros es muy valioso que puedas mirarlo de esta manera y afianzar los procesos que tienes que realizar con tus alumnos. Entonces, en tu temario también podrás ver los campos formativos. Y bueno, la última parte que vamos a tocar que tiene que ver con la inclusión del trabajo por proyectos dentro de la nueva escuela mexicana. Estos 4 tipos de proyectos principales, que no es que sean exclusivos, puede haber más, pero son los principales, en la NEM nos proponen estos 4 como una forma de abordar el conocimiento. Ninguno de estos es nuevo, es decir, también quienes llevamos muchos años en educación sabemos que hemos hablado de ABP hace muchísimos años, yo calcularía que más de 20, si no es que más, aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en proyectos comunitarios y aprendizaje basado en indagación STEAM. El movimiento STEAM también tiene muchos años en México y más en otros países a nivel internacional. Y es una orientación, ahorita vamos a ver el detalle de cada uno, como para ver cómo nos podemos orientar de acuerdo al tipo de proyecto que estamos realizando. Y entonces, si yo ya tengo mi graduación del desarrollo de habilidades, de conceptos y procesos de mis alumnos con una progresión sólida, coherente, cuando yo realice mis proyectos, solo puedo mirar con cuál de mis unidades didácticas se vincula más cualquiera de estos 4. Mi sugerencia a partir de este ciclo escolar es que al menos logren realizar uno de cada uno. Puede ser que haya más, a lo mejor les invite a hacer muchos más, pero a mí me parece que para dar pasos firmes conviene darlos mejor y realizar un proyecto que sea mucho más
efectivo que solo realizar cantidades de proyectos. Además que si pensamos que en sus materiales ya hay mucho de esta orientación, pues en realidad pareciera que estamos trabajando por proyectos casi siempre. Vamos a mirar que cuando hablamos de esta planeación efectiva y flexible, bueno, no nada más es un discurso. Dentro de esas mismas notas del maestro tienen esta sección que se llama ruta sugerida. Esta ruta sugerida, cada una de nuestras autoras lo que hizo fue proponer. En algunas ocasiones puedes comenzar de lectura, luego expresión oral como aquí, después habilidades. En otras ocasiones esta ruta va cambiando. Y esta también puede cambiar por ti. Aquí viene este codiseño curricular. Y estos numeritos que están aquí, los puedes tú reorganizar de acuerdo con este conocimiento del que hablábamos, de qué les interesa a mis alumnos, qué necesitan, cómo van avanzando. Esta sería, digamos, el resumen o la síntesis de tu planeación. ¿Cuál vas a hacer primero? ¿Cuál vas a hacer después? O incluso circular o encerrar como en un óvalo cuáles vas a hacer el lunes, cuáles vas a hacer el martes, miércoles. Y si notan aquí algo, por ejemplo, matemáticas no tiene número. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué matemáticas no tiene numerito? ¿Por qué creen? Pueden ponerlo en el chat o pueden abrir su micrófono. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Aquí ya me están contestando en privado. Bueno, matemáticas no tiene número porque puede ser trabajado de lunes a jueves o de lunes a viernes de manera constante y se puede vincular. El impacto o el inicio de la matemática podría ser, por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto tipo STEAM y lo quiero vincular con la matemática, podría ser y de manera constante seguir avanzando en los procesos que requieran mis alumnos. Entonces, esa es la razón por la cual matemáticas no tiene un número. Y bueno, pues como mencionábamos, la jerarquización, que es muy importante, y todo esto te permite una planeación flexible. Y bueno, pues otro de los elementos que también se mencionaron es cómo dentro de la neurología aplicada a la educación hemos extraído cápsulas de los libros de los fundamentos del doctor Isauro Blanco para recordar por qué hacemos ciertos procesos a partir de cómo el cerebro aprende y no otros. ¿Por qué consideramos que es importante acercar la teoría a la práctica? Y bueno, pues en los patrones de interacción no solo lo decimos, también se sugiere dentro de las actividades de los libros, como a veces es de manera personal, a veces es con alguien más, en pares, en equipos. Esta interacción también es sugerida dentro de las notas. Para esta evaluación formativa y que sea real y no nada más un discurso, es necesario promover el uso constante de los instrumentos de una manera efectiva y llevarlos, como decíamos, hacia este aprendizaje diferenciado. El tiempo, esfuerzo y precisión, que es la forma en la que nosotros podemos saber si ya contamos con una habilidad. Si yo sé que lo hago en el tiempo requerido, con el esfuerzo necesario y con la precisión adecuada. Y estas letras, que ustedes seguramente conocen ya o se están empapando de ellas, nos dicen cuál es la habilidad simple que después se va a convertir en habilidad compleja y que estoy ejercitando. El tiempo, esfuerzo y precisión, sugerimos que se llene el tiempo con colores del semáforo y el esfuerzo. Y la precisión numérica, por ejemplo, en números de reactivos. El tiempo, únicamente medirlo cuando es un trabajo individual, ya que yo no puedo dominar el tiempo que se tardó mi equipo o si alguien está teniendo problemas con algún aprendizaje. Entonces, la sugerencia es que el TEP, tiempo, esfuerzo y precisión, se utilice de manera individual. Si el niño terminó a tiempo, es amarillo, es decir, que es lo esperado, es lo que se esperaba que sucediera en ese tiempo, ante ese reto. Si terminó antes del tiempo es verde y si terminó después sería rojo. El esfuerzo no se trata de que el niño diga sí me esforcé, sí le eché ganas. El esfuerzo se refiere a qué tan fácil o tan difícil fue el reto para este alumno o alumna. Y la precisión, como decíamos, pues es numérica.
Y les invitamos a que utilicen las fichas de refuerzo o de ampliación que se encuentran también en sus materiales, las rúbricas, listas de cotejo, escalas estimativas y que sirvan para tomar decisiones. Los instrumentos nos sirven para tomar decisiones, no solamente para emitir un juicio o una calificación. Y bueno, pues las preguntas que mencionábamos las van a ver identificadas en color azul dentro de sus notas del maestro. Y así es como se ve el inicio de nuestras notas, donde encontramos justamente en nuestras notas del maestro la contextualización pedagógica, el temario inicial del alumno, la ruta sugerida, y este es el arranque para mi codiseño curricular. Entonces, así es como lo van a mirar. Este es un ejemplo de cómo hay una pleca secundaria, una segunda pleca que es de color, que nos indica también el campo formativo, los ejes articuladores que los van a encontrar en forma de sellos a lo largo del libro, junto al título. Ahí están los ejes articuladores, y esa es una forma de identificar fácilmente, pues, los aspectos que mencionamos de la NEM. Y bueno, hasta aquí creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Me gustaría saber si en esta primera parte tienen alguna duda, porque la siguiente parte es ya hablar de los proyectos. ¿Alguna duda, comentario? Pueden prender su cámara o hacer mostrar un emoji, una reacción para saber que están por ahí. Háganme saber al menos en el chat si quedó claro o si tienen alguna duda, por favor. Ok, bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a seguir entonces, si ya no hay dudas, vamos con la segunda parte de esta mañana, que tiene que ver con el trabajo por proyectos. Ahorita ya lo mencionamos de manera muy general y estábamos viendo que, bueno, pues el trabajo por proyectos, pues nos proponen, en este caso la NEM nos propone 4 y vamos a hablar un poquito de ellos. Les quiero decir que el equipo de coaches y de editores de Ask, pues nos dimos a la tarea de realizar una propuesta mucho más transparente de cómo trabajar los proyectos. Porque una cosa es pasar de la teoría, de lo que me dicen que debería suceder, y otra cosa es ya en la práctica, vienen cantidades de preguntas y ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer aquí? De pronto, no para todos es tan fácil decidir qué más tengo que hacer, por qué se parecen tanto los proyectos. Entonces, bueno, antes de entrar en este tema, me gustaría que me escriban en el chat qué saben de los proyectos. Mónica, ¿eres nueva en esto? Ah, bueno, espero que te esté sirviendo esta información. Esta es solamente una información, Moni, vas a tener más información todavía a partir de estos cursos que estamos dando ya en estas semanas. Espero que te esté sirviendo esta información. De todas maneras, si tienen dudas, no se queden con las dudas, es mejor preguntar. No hay pregunta inútil, todas las preguntas nos sirven de algo. Me gustaría que alguien abra su micrófono y nos cuente a partir de su experiencia qué es trabajar por proyectos. Pueden escribirlo en el chat o si alguien quiere abrir su micrófono y nos cuenta. Porque, bueno, muchos hemos trabajado por proyectos y a lo mejor hay una visión que ya se tiene, ¿no? No sé si el maestro José, que tiene su camarita prendida, nos quiera compartir. En realidad la experiencia mayor la tienen las maestras, yo estoy en el área de dirección, pero de lo que hemos podido recuperar de las ocasiones en que trabajamos por proyectos es, pues evidentemente y por su propia naturaleza, se conforman como actividades que concretan o hacen una conjunción de varios saberes y de varias materias al mismo tiempo, lo que permite integrar de mejor forma el conocimiento, en lugar de verse de manera aislada y
digo, esto es natural por ser un trabajo por proyectos, pero en donde cada una de las materias tiene su momento y su espacio de desarrollo, lo que hemos descubierto es que a los chicos les resulta muchísimo más significativo y útil el poder aplicar el conocimiento que en algún momento, en instantes anteriores del ciclo escolar, se visualizó como algo aparte al momento de integrarse. Entonces, pues creo que creo que es el principal elemento, el de la vinculación y el de volver significativo aquello que en algún instante aprendí o que en ese trimestre o periodo estoy aprendiendo porque lo estoy aplicando al momento, al instante, y pues adquiere una relevancia mayor y un significado mucho mayor. Tanto para los estudiantes como también para las profesoras. Me ha tocado ver a las maestras con quien tengo el gusto de colaborar. De verdad, pensar muchísimo cómo poder vincular las materias y eso genera que la comunidad de aprendizaje se fortalezca mucho más porque no solamente es desde el punto de vista docente cómo te entrego el conocimiento a partir de todo mi conocimiento pedagógico, sino también el machacar un poco la idea de cómo conjuntar las materias para poder resolver un reto, un proyecto o un acercamiento de esta naturaleza. Así es. Y bueno, muchísimas gracias, maestro José. Y bueno, como bien lo dice, nos puede permitir todo esto, ¿verdad? Que haya un gozo mayor por aprender, que haya una interacción, una vinculación con las asignaturas. Ahorita vamos a ver aspectos relevantes que seguro les serán de utilidad. Nosotros consideramos que el aprendizaje siempre debería ser con gozo, no solamente cuando yo pienso o digo que es un proyecto. Es decir, sin gozo no hay aprendizaje, si hay coerción, si el ambiente no es el mejor para aprender, si no es tan positivo, pues realmente el niño no aprende. Entonces, esta idea de que la letra con sangre entra, pues ya no se usa, ¿verdad? Ya está fuera de moda. Entonces, aprender con gozo, si bien es cierto, lo pienso a partir de un proyecto, es deseable que fuera todo el tiempo, que el niño siempre estuviera aprendiendo con gozo. Por esto lo que hablábamos de usar las unidades didácticas siempre con esta visión. Les voy a compartir mi pantalla porque tengo en este sentido algunos aspectos que compartirles acerca de los proyectos. En este primer momento, les regalo esta frase que me gustó mucho para esta mañana. Nuestra habilidad de aprender lo que necesitamos para el mañana es más importante que lo que sabemos hoy. ¿Esto qué significará? Bueno, pues que no puedo pensar que lo que ya tengo es finito. Nos da una visión de futuro, incluso una visión de futuro que no podemos perder porque ni siquiera sabemos a qué se van a dedicar nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros pequeños. Es tan cambiante la tecnología y los avances en el mundo que las habilidades que van a necesitar, tenemos que pensar que no es para que cumpla la tarea, el examen, incluso el proyecto. Ese no es el objetivo, sino que sea capaz de generar supercarreteras a nivel neurológico, a nivel de pensamiento, que sea capaz de generar patrones positivos para aprender a resolver situaciones, a resolver problemas, a resolver retos y a constantemente enfrentarse a esa posibilidad de ejercitar su cerebro como el músculo que es y que no lo pierda. Por eso es que es de mucho cuidado que tomemos con demasiada reserva la propuesta de solo por proyectos, porque como yo decía y lo insisto, es muy importante no perder de vista el desarrollo de las habilidades constantemente. Y bueno, a partir de esta frase, pues pensemos, ¿cuál es nuestro alumno de hoy? Es un alumno que está acostumbrado a la multimedia, es decir, es un alumno que pues puede ver tanto un dispositivo como otro y a veces al mismo tiempo. Entonces, multitasking, que aunque en realidad es una falacia, el cerebro no hace muchas tareas a la vez. Aunque sea por microsegundos, deja de hacer una cosa para hacer la otra. Y entonces lo que sucede más bien es que
más que ser multitasking, lo que hace es parcializar su atención o que sea lo que llamamos una atención flotante. No sé si les pasa que de pronto se quedan pensando cuando están haciendo alguna actividad, ¿qué iba yo a hacer? Y se quedan pensando en la siguiente actividad. ¿Por qué? Porque después de una serie de estímulos, como puede ser el celular, la tableta o algún dispositivo o diversiones de pantalla, la atención se parcializa, es lo que le llaman atención parcial continua, está cortándose todo el tiempo. Entonces, tenemos niños que ya tienen una atención diferente a la nuestra. Tenemos que actuar conforme a ello y ayudarles. ¿Y qué sucede? Que ya también son prosumidores, es decir, no solo consumen esa información, sino que además la crean. Seguramente tendrán alumnos de casi de cualquier edad que ya generan contenido. Tienen su canal de YouTube o de TikTok y el contenido que sea de su interés lo están generando. Sobre todo vimos un auge a partir de la pandemia en la que todos nos tuvimos que vincular a través de los dispositivos y los niños también. Por lo tanto, yo tengo que pensar que no soy la única que va a producir. También mi alumno va a ser un prosumidor, no solo va a consumir lo que yo le dé. Por lo tanto, en estos proyectos yo tengo que considerar este perfil. ¿Qué es lo que sí puede hacer? ¿Qué es lo que sí puede generar? Y pasar muchísimo más allá de la cartulina. Y la cartulina para que me la califique el maestro o la maestra. Entonces, si él ya produce, si él ya genera contenido, la orientación es hacia que ese contenido sea de mayor calidad, por ejemplo. Y entre nativos y residentes digitales encontraremos a nuestros niños y pues ellos ahí viven, son residentes de ese ámbito tecnológico, virtual, digital o como queramos llamarle. Sin embargo, ¿qué es lo que debo aterrizar para que no se me pierdan y que el uso de la tecnología siga siendo para ellos y no al revés? Es decir, que no sea solo dependientes o que generen excesos de dopamina o de neurotransmisores que le generen una adicción. Si bien es cierto, a lo mejor ya lo vive así, hay que cuidar ese equilibrio entre lo vivencial y lo digital para que no nuestros nativos y residentes digitales se nos pierdan en la red, ¿verdad? Esto es bien, bien importante. Si nosotros recordamos pirámides como esta, que bueno, hay muchas similares, pero de manera general, si hablamos de el cono del aprendizaje de Edgar Dale, pues ¿dónde están los proyectos, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Bueno, si vemos la lectura, lo que escuchan, lo que dibujan, lo que miran, aquí está, por ejemplo, las actividades visuales, donde participan, donde hacen ya representaciones, a lo mejor los proyectos estarían por aquí. La primera parte de indagación, de búsqueda, de procesamiento está aquí, después cada vez se va profundizando más y cuando la comparte a otros es cuando llega al nivel más alto de actividad. Entonces, lo que queremos proponer es que sea activo, tanto de mente como quizá de cuerpo, es decir, de movimiento. Si la actividad mental comienza claramente en tu clase, vas a hacerlo participar. No solamente es prepararlo para el día de la exposición, es preparar esa actividad constantemente, ese análisis crítico, pues esa incluso esa mirada franca ante lo que pueda traer como material o como información, pensando, por ejemplo, en que ahora tienen recursos como la inteligencia artificial. Pues bueno, no es que antes no hubiera, lo que pasa es que ahora la inteligencia artificial tiene mayores avances y un gran auge y seguramente muchos de tus alumnos, algunas de sus tareas las van a hacer con inteligencia artificial. Así que tenemos que prepararnos para ser maestros con, sin y a pesar de la inteligencia artificial para que realmente saquemos el mejor provecho. Y bueno, pues es que hemos visto cómo avanza la educación, ¿verdad? En el mundo, en la que solo era apoyada por materiales no digitales. Quienes fuimos hijos de la cartulina y de la papelería, bueno, pues nuestras tareas estaban basadas en recortes de las monografías, ¿verdad? Estático, sin movimiento. Es más, calcábamos los dibujos y la información que venía atrás. A mí me tocó de esa parte. Después, apoyadas por herramientas, la 2.0, donde ya había más dinamismo, donde ya había más
comunidad, proyectos, ¿no? Pero estamos ante una educación 3.0 donde los ecosistemas digitales se combinan con las herramientas. Qué interesante, porque sumamos todo lo anterior, porque no se pierde. Ahora es multimodal, puede ser interactivo, híbrido, como ahorita estamos en virtual, en otro momento estaremos en presencial, donde la experiencia tiene un valor compartido. Y este conectivismo, que es una realidad, no se convierte en un obstáculo. Entonces, la clave es acción e innovación. Si voy a generar un proyecto, tiene que haber acción e innovación. Y este individuo que no se nos pierda entre las masas. Si queremos que sea parte de la comunidad, si queremos fortalecer su individualidad y esto lo tenemos que utilizar para el bien común. Entonces, bueno, pues, ¿qué habilidades debemos tener nosotros? Nosotros como docentes, habilidades para aprender de forma continua, aprender a aprender y a buscar información, aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías, como mencionábamos, por ejemplo, ¿qué hago si me traen una tarea con inteligencia artificial? ¿Lo regaño? ¿Se la regreso? ¿Le digo que no? Pues la va a hacer después otra vez. Entonces, mejor le ayudo a hacerse buenas preguntas, ¿verdad? Para que los prompts le salgan mejor y sepa utilizarla a su favor. ¿Para qué? Para adaptar y transformar la forma de pensar. Entonces, es muy importante que cambiemos nuestra forma, nuestro profesionalismo. Vamos ya a los indispensables de un proyecto. Cualquier tipo de proyecto tiene que ver una carga importante de protagonismo del estudiante. Y si él va a dirigir ciertos procesos, a organizarse, a ser líder de su equipo, es muy importante. Tiene que tener clara definición de las secciones, cuál será el inicio, desarrollo y cierre. Este contenido que sea significativo y contextualizado para él, no porque lo diga cualquiera de nuestros libros, sino porque, como decíamos, si hay en el contexto sucedió algo, utilizarlo como pretexto. Que alguna situación problemática sea del mundo real y que él se sienta capaz de ofrecer una solución, que investigue de primera mano, que indague, que vaya a las fuentes. Y las fuentes pueden ser tanto digitales como personas, como libros, como una cantidad de recursos que nos puedan servir siempre como fuente. Preguntar a las personas que les rodean, por ejemplo. Hacerlo sensible a la cultura local y que sea apropiado este proyecto para lo que está sucediendo. Si se sale de la realidad de la escuela o de la comunidad, mejor no hacerlo. Que los objetivos pues estén claramente relacionados con el proyecto. Mi objetivo es solo que pongan en una cartulina y hablen, o mi objetivo tiene que ver con un aspecto real y que se vincule con lo que la institución, que tu colegio desea, y obviamente va alineado con los estándares del currículo. No voy a hacer cualquier proyecto de cualquier tema solo por llenar un espacio. Y bueno, pues los beneficios serán muchos. Yo resalto aquí al menos 5. El aprendizaje experimental, si nosotros partimos incluso de las unidades didácticas como las que tenemos en ASC, la idea es que sí el alumno experimente constantemente y lo vemos, por ejemplo, en las competencias intrínsecas. Cuando hablamos de matemáticas, en experimentación matemática, en ciencias igual experimentación científica, y que los lleve a la reflexión. Que lo ayudes a ser investigador, indagador, el método científico, cómo asegurarme de que estoy haciendo un proceso adecuado, darle pasos, método y sistema, que pueda ser capaz de aplicar estos conocimientos y actitudes y habilidades a situaciones concretas. Es decir, ¿para qué me sirve escribir bien? ¿Para qué me sirve hablar bien o aprenderme de memoria algo? Si realmente esa habilidad la puedo aplicar y desarrollar sus competencias, no es para llenar el libro, no es para llenar una calificación o para cubrir el programa, es para que aplique esos conocimientos de manera gradual a situaciones más complejas, que sepa realmente desarrollar esas competencias intrínsecas para su uso, no para una cuestión administrativa escolar. Y que, como ya nos mencionaba el maestro José, que nos intervenía hace un momento, pues puede tener un grado alto de motivación.
y sobre todo que pueden usarse en todos los niveles, materias, como un eje de desarrollo o como un tema específico. Esto es importante decirlo porque a veces puede ser transversal, es decir, incluso puede ser toda la primaria, por ejemplo, un proyecto. O alguno puede ser solamente matemáticas y puede ser a lo mejor las máquinas simples. Ah, bueno, ese es un proyecto. Comienza de las ciencias, puede ser un proyecto STEAM, puede tener un producto STEAM y llevarlo pues hasta el punto que yo quiera, a demostrar lo que yo quiera, con un objetivo claro. Y bueno, pues en cada proyecto tengo que identificar las fases, características, cómo me dicen que es este proyecto, qué necesito, qué temporalidad. Hay proyectos cortitos que nos van a servir para una unidad didáctica, no sé, más o menos una semana, semana y media. Habrá proyectos de un mes, habrá proyectos de todo el año. Estoy pensando, por ejemplo, en recolectar PET para juntar recursos para material para la cancha de fútbol. Digo, estoy inventando, pero esa temporalidad sería a largo plazo. ¿Qué subproductos va a haber dentro de ese proyecto? ¿Qué evaluación, beneficios, etcétera? Y bueno, pues aquí hay algunas sugerencias, pero antes de estas sugerencias, voy a mostrarles cuáles son esos tipos de proyectos que pues nos propone la NEM. Ya los habíamos mencionado hace un momentito en el capítulo mini anterior, que son estos 4. Y de manera general se relacionan con los 4 campos formativos. Por ejemplo, la NEM vincula los proyectos STEAM con saberes y pensamientos científicos. El aprendizaje basado en proyectos comunitarios con lenguajes. Aprendizaje servicio con ética, naturaleza y sociedades. Y aprendizaje basado en problemas de lo humano y lo comunitario. No es exclusivo, sin embargo, bueno, pues lo podemos encuadrar en estos campos formativos. Y bueno, vamos a ver ahora cada uno de ellos. Nosotros les hemos diseñado, como les había dicho, 4 formatos de proyecto. Recordarán quienes ya llevan nuestra metodología anteriormente que teníamos un formato genérico que nosotros habíamos propuesto en 6 etapas. En esta ocasión, entre los coaches y el equipo de edición les generamos uno de cada uno, pero es un formato que viene para que ustedes lo complementen, que tampoco es una camisa de fuerza. Ah, perdón, aquí nos decían las maestras de Alexandria, me salté su comentario hace rato, que se parte de la experiencia, el interés del alumno, vinculando diferentes áreas para crear un proyecto de diferente duración, de acuerdo al tema visto, integrado con diferentes ambientes. Muy bien, muy buen resumen, chicas. Y bueno, vamos a ver, les voy a compartir estos formatos, que además, plus, así, información calientita, les tenemos los formatos vacíos para que ustedes los puedan implementar y también los coaches y autoras han llenado ejemplos de cada uno de ellos para que digan, es que yo como que no sé qué poner aquí. Bueno, te damos también un ejemplo, solo porque vinieron esta mañana se los vamos a regalar en esta sesión ya, calientito, porque sus compañeros todavía no los tienen, solo por haber estado aquí esta mañana. A ver, les voy a presentar y se oyen las fanfarrias. Tiqui, 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 tiqui. Aquí está. A ver, me dicen si ya lo pueden ver. Sí. Gracias. Bien, bueno, pues estos son los formatos de proyectos. Aquí abajo lo quiero anunciar ahora para que sepan de qué se trata. Nosotros hicimos 3 formatos, 3 tipos con tipografías diferentes. Este es para primaria baja, que es etapa 1, primero y segundo, y tercero quizá. Tenemos otro para primaria alta, que son con líneas más, muy parecido a las tipografías que tienen en sus libros, por eso está como por etapas. Y tenemos uno más que va a ser para secundaria.
Entonces, ahí es cuando se emocionan y levantan sus emojis. Bien, vamos a comenzar con este que decíamos es el primero de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, elaborado por mi compañera Mónica Soto, que anda por aquí. Saludos, Moni. Y bueno, pues ella nos propone que revisemos primero de qué va este aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Aquí está el campo formativo, cuáles son las características. En este caso hay 3 fases, pero cada fase tiene diferentes momentos. Aquí verán que arriba se señala la fase, aquí abajo también se señala la fase y hay un color y nos señala los diferentes momentos que van a suceder. La formación del equipo, el planteamiento, qué problemáticas puedo identificar, qué información vamos a necesitar y lo que eligieron. Un primer producto, es decir, que puede ser un borrador, la recuperación, momento 2, la planificación, es decir, ya nombre, tema, pasos a seguir, etcétera. Todo el detalle, si se fijan, nos presenta Mónica en esta propuesta. La rúbrica de autoevaluación de la planeación. Como decíamos, la relevancia de la evaluación formativa está pues desde aquí. Y la fase 2, ya nos acercamos a la problemática, el objetivo, qué pasos van a seguir y estrategias de acción. Después, la comprensión y producción. Momento 6, reconocimiento. No me voy a detener tanto porque son muchas hojas, sin embargo, lo voy a ir pasando un poquito más o menos para que lo puedan leer y se los comparto, por supuesto, el día de hoy para que lo tengan. Aquí ya vienen los tipos de productos, cómo se va concretando ya la intervención. Esta integración ya de los elementos anteriores, recomendaciones recibidas, la difusión de lo que van a realizar. Vean cómo le damos al niño cada una de las partes y consideraciones que va a necesitar. Y de forma individual, pues todos sus avances, ¿no? Cosas importantes que tomar en cuenta en otro proyecto. Me voy a regresar porque en el caso de los proyectos comunitarios, tiene que ver con situaciones de la realidad a su alcance. Tiene que ver con la comunidad. El escenario comunitario puede ser que a lo mejor se relacionen con pues algún organismo que esté cerca o incluso un organismo que no esté cerca, un organismo internacional y quieren mandar una carta o realizar alguna acción. Hay una vinculación importante con la comunidad. Los padres de familia pueden apoyar, los maestros conocidos, toda la información sirve. Que nos ayude a hacer un vínculo con la comunidad. Hay clubs u organismos que siempre están abiertos a que los niños hagan proyectos. Entonces hay que vincularse con la comunidad. Aquí es importante qué organismos. Vamos a ver ahora el siguiente, que es, me voy a saltar todas estas que ya vimos, el aprendizaje basado en problemas, que este lo elaboró mi compañero Eugenio Fernández. Saludos por ahí, Eugenio, que anda por aquí. Y bueno, pues el ABP, que no es nuevo, tiene también varias partes y está señalado dentro de lo humano y lo comunitario. El ABP, como su nombre lo dice, es aprendizaje basado en problemas. Aquí nosotros le podemos plantear un problema a los alumnos y le va a permitir de manera constante ejercitar sus habilidades, desarrollar capacidades para resolverlo, para resolver trabajo en equipo y implementar sus valores, esta colaboración con sus compañeros. Entonces, aquí la indagación también es importante, sin embargo, es muy valioso también que pensemos que a lo mejor aquí puedo proponer problemas y ponerlos a su alcance. Esto puede ser también, o los mismos alumnos pueden pensar cuál es un problema a resolver. Aquí tenemos un primer momento donde viene la indagación, preguntas importantes, recolección de información, después formular el problema,
organizar la experiencia. Si se fijan, lo vamos llevando de manera sistemática a cómo organizar toda esta información. ¿Quiénes serán los responsables? ¿Qué otras preguntas y descripciones? ¿Qué vamos a vivir en la experiencia? Y si se fijan, no te limita, te da opciones, te da posibilidades. Otro organizador gráfico para los resultados y el análisis. Y obviamente, bueno, pues ya la pregunta principal, la solución y todo lo que va a suceder para cómo van a compartir sus hallazgos. Y bueno, pues dentro de la presentación que van a realizar. Aquí podemos mirar cómo puedo sistematizar estos patrones de pensamiento que decíamos, se ejercitan claramente con estos proyectos. Después tenemos el aprendizaje servicio elaborado también por mi compañera Alma. Y bueno, pues en este caso, el aprendizaje servicio, podríamos decir que se parece también un poco al comunitario. En uno de los talleres veíamos cuál es la diferencia de esto. Bueno, pues que ofrecer un servicio que puede ser un servicio a la comunidad, un servicio hacia la escuela. ¿Qué puedo yo promover para los niños? Por ejemplo, a lo mejor hay cerca del colegio un asilo de personas mayores y los niños hacen un servicio de ir a leerles historias. A lo mejor ese puede ser un servicio. Entonces, promover el servicio en los alumnos es algo muy importante. Lo que le llaman aquí las pedagogías de la experiencia. No es lo mismo que yo le platique acerca de las personas mayores a que viva en algún momento de su vida esta empatía y esta sensibilidad de alguien que está escuchando historias o a lo mejor apoyar en alguna situación. Hay quienes, por ejemplo, en Cancún, que es donde estoy radicando, en Cancún, en ocasiones hay personas que les preparan comida a los familiares que están en los hospitales públicos, porque tienen algún familiar internado o en alguna intervención médica y a veces no tienen mucho dinero y pues comen poquito lo que pueden. Entonces, les llevan algo a ese lugar. Entonces, ¿cómo promover el servicio? Además de que humanamente es algo que todos deberíamos practicar. Y bueno, pues aquí vienen cuáles son los elementos principales, de dónde van a partir, cuál es el tema, si ellos detectan una situación o problemática social y qué es lo que sé y lo que quiero saber. Es importante que sepan de primera mano, pues lo que quieren saber, organizar sus actividades, cuáles pueden aprender, a lo mejor si las tienen que aprender o ya lo saben hacer, poner su creatividad en marcha y compartir y evaluar lo aprendido. Y pues evidentemente, como en todas, hay que verificar constantemente. En este caso, bajo una lista de cotejo pueden hacer esta verificación. Y bueno, pues también qué otros recursos pudieran necesitar. Y por último, vamos con el formato de proyecto STEAM, es decir, aprendizaje basado en indagación. Este fue elaborado por mi compañera Fernanda y mi compañero Rodrigo, que les mando un saludo. Y bueno, pues en cuanto a STEAM, que está dentro del campo formativo de saberes y pensamiento científico, pues aquí, por sus siglas en inglés, se vincula con las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Este tipo de proyecto, pues nos permite hacer una vinculación diferente o una visión diferente hacia la proyección de algo. ¿Cómo pueden ellos indagar acerca de un tema? Llegarlo incluso a producir, si es que fuera, por ejemplo, de tecnología, ingeniería o artes o incluso matemáticas, puede ser que haya un prototipo. Hay diferentes formas de hacer, por ejemplo, interacciones con prototipos de proyectos STEAM. Algo que quizás sería bueno es que compartiéramos como comunidades Ask, como comunidad Ask, pues los proyectos que realicen, ¿verdad? Yo creo que sería buena idea. Y bueno, pues tiene 5 fases hasta llegar a la metacognición. ¿Cómo sé que lo hice? Hacer conciencia de ese aprendizaje. Igual su título del proyecto, los integrantes, análisis del contexto y diagnóstico, cuáles son esos conocimientos previos, causas y efectos, definición clara del problema, preguntas,
La hipótesis aquí es importante. Si nos acercamos más a la ciencia, es importante que haya una hipótesis. El diseño del proyecto. Y bueno, pues cómo se van a organizar, fases, tareas, fuentes de consulta. Es muy importante las fuentes. Cómo van a integrar la información, su evaluación del proyecto, la organización de esta información, comprobar su hipótesis, a ver si es verdad lo que proponían, y la presentación de resultados. ¿A cuál conclusiones llegaron? Valores y actitudes que pudieron transformar a partir de este proyecto. Fíjense qué interesante. No es solamente lo que hice, lo que expuse, sino que se transformó. Y pues otra segunda evaluación acerca de si se lograron los objetivos, por ejemplo, y a partir de la propuesta elegida, un desarrollo claro de todas las actividades, recursos, estrategias, etcétera. Una reflexión de evaluación a partir de esta lista de cotejo, como pueden ver, en diferentes rubros, ¿verdad? Planteamiento en cada una de las partes, los retos, el trabajo y el resultado del problema. Y bueno, obviamente, pues comentarios y evidencias. Hasta aquí son los 4 formatos de proyecto. Ahora, díganme ustedes, con base en todo esto que hemos hablado, ¿qué van a hacer con esta información? ¿Qué creen que van a hacer? ¿Para qué les va a servir? A ver, no veo manitas levantadas. Pueden abrir su micro si quieren para que me puedan comentar su pensamiento. ¿Qué están pensando que van a hacer con todo esto? Espero que no los tengan solamente ahí archivado. ¿Qué piensan? Miss Erika, Miss Diana, Miss Jessica, Miss Adriana, si nos quieren comentar un poquito acerca de... para saber si llegaron al objetivo que quieren que aprendan. Claro, es importante, Mónica, que ojalá les puedan servir justo para eso, para saber si se logró el objetivo. Algo que yo quería como mencionar y ya como para ir cerrando esta idea es que de pronto yo les diría que antes la definición de proyecto era casi como, ¿recuerdan ustedes aquel volcán que hacía erupción? Bueno, eso se pensaba que ya era un proyecto. Es decir, el niño ya hizo algo y ese algo sacó espumita blanca o roja y ya está. Eso no es un proyecto. Eso en todo caso es un subproducto. Pero para que realmente sea un proyecto tiene que haber una transformación. Entonces, ojalá cada uno de estos recursos les sirvan para hacer esta transformación. Y bueno, pues justo la diapositiva que mirábamos hace un momento, como sugerencia, cualquiera de los proyectos que tú vayas a utilizar, el que selecciones, supervísalo antes, durante y después de la realización del mismo. Proporciona fuentes confiables. Obviamente los pequeñitos, pues les vamos a decir qué y cómo, pero a medida que van avanzando hay que darles fuentes para que ellos sepan localizar información. Promueve el uso de las herramientas tecnológicas para que tengas, pues sí, mayor interés de tus alumnos y mantén esta actualización constante tanto de tu parte como del manejo de la tecnología. Nos dice Miss Erika, son buenos formatos que les dan ideas claras de cómo trabajar los proyectos. Qué bueno que ojalá así sea, Erika. Algo que me gustará mucho es que nos compartan su experiencia a medida que los vayan utilizando. Incluso propuestas, qué te sirvió más, qué le cambiarías o qué te sirvió menos, ¿no? Y bueno, pues en manos a la obra, verificar los tiempos, cómo vas a distribuir las actividades, los equipos, no los hagas al azar. Sugerencia, esto lo mencionamos constantemente, los equipos puedes hacerle creer a tus alumnos de que son al azar, sin embargo, toma tú la decisión, quién con quién y por qué. Porque esto le puede dar la sensación de que fue al azar, pero no deben ser al azar,
por muchas razones que seguramente a ustedes ya se les ocurrirán varias. ¿Por qué? Por nivel de desarrollo, por necesidad, por desarrollo del proyecto, a lo mejor porque quieres grupos mixtos, por la razón que sea, que no sean al azar. Que la evaluación siempre sea observable, que si un padre de familia quiere saber qué aprendió su hijo, bueno, pues sepa todas las partes. Que los productos sean tangibles y que sean actividades de valor. Y bueno, pues yo hasta aquí tengo como toda esta esta información. Nos dice Miss Adriana, les va a facilitar para poner en práctica los proyectos que ya aplicaban en su colegio. Exacto. Yo también pienso que mucho de esto ya lo hacen ustedes. Quizá lo que vamos a hacer entre todos es encuadrarlo y darle sistema y forma y método, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy interesante el valor que le vamos a dar a todo lo que va a suceder este año. ¿Ya vienen integrados en el libro del maestro o se imprimen cuando llegan? Bueno, pues para todos ustedes que vinieron aquí, se los puedo dar ahora mismo. En el libro no vienen impresos porque pues no sé cuántos van a necesitar de cuáles, pues no sé, necesitaríamos nosotros más bien elegir cuál voy a hacer primero. Van a venir en la sección de descargables. Entonces, ahí en descargables van a venir. Sin embargo, como una oferta y como una promoción, porque vinieron hoy al curso, los van a tomar ahora mismo aquí del chat. Y todos dicen, ¡yay! Solo porque vinieron al taller. Los demás lo recibirán en su aplicación para descargar. Y bueno, pues a partir de ese material ya ustedes tomarán las decisiones. Lo primero que señalé de primero y segundo viene, así ya vienen los libros, de primero y segundo de primaria. Y bueno, pues toda la parte de contextualización pedagógica, la nueva secuencia y alcance, es muy bonito. Hemos trabajado arduo para tener sus libros, sus materiales actualizados y facilitarles el trabajo. No sé si alguien quiera comentar algo, tengan algún comentario, qué se llevan, alguna otra duda que tengan. Están muy callados esta mañana. Yo creo que no desayunaron. ¿No tienen ninguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien? ¿Demasiado bien? Dice Mónica que está tratando de procesar todo. Ok. Bueno, sí lo entiendo. Son cosas que vamos a tener que seguir trabajando, pero bueno, pues con mucho gusto. Y bueno, no te agobies, Moni. Creo que ve con pasos firmes, ve poco a poco. Y bueno, tus coaches te van a estar acompañando, te vamos a estar acompañando en el proceso. Y bueno, pues si ya no hay ninguna otra duda, comentario, al menos muéstrenme un emoji de que siguen por aquí. Y pues les agradezco mucho su participación y pues nos veremos pronto en los siguientes acompañamientos. Ah, ya las vi, aquí tengo más. Pensé que solo era una, me engañaron, hay mucha más gente ahí atrás. Hola, muy buenos días a todos. No, perdón, apagamos la cámara porque tenemos un poquito de movimiento aquí para no tener distracciones con ustedes, pero la verdad es que ellos se van integrando al equipo de Mostri. Te quedas ahorita de... El demás equipo ya estuve en la capacitación hace 2-3 semanas, pero te agradecemos muchísimo. Muy bien, con mucho gusto, gracias. Qué bueno que están aquí. Gracias también. Por ahí en Alexandre también hay varias. Saludos a todas allá a Cancún. Nidia, qué gusto verte. Saludos allá Hermosillo. Igual, Claudia, gracias. Pues nos veremos pronto entonces y voy a cerrar la sesión porque la siguiente de primaria alta. Ah, y aquí también hay más. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todas. Que estén muy bien. Qué sorpresa. Pensé que estaba yo casi solita. Muchas gracias a todas. Que tengan una bonita jornada y voy a cerrar la sesión
para abrirla de primaria alta. Que estén muy bien. Mucho gusto para todas. Gracias. Hasta luego.